Continúa el mes del multifocal en la óptica Stella Hinchuk, una de las promociones más esperadas durante todo junio. Tenés 2x1 en cristales multifocales. ¿Cómo funciona? Bueno, ya sabes, compras un par de lentes, te regalamos otro, te regalan otro, Aramos dijo el mosquito. Lo podés hacer además el segundo en lentes blancos o de sol, llamado, pasá por cualquiera de las 7 sucursales. Solo en óptica Stella Hinchuk, porque ver bien te puede realmente cambiar la vida, y en especial en las 3 distancias cuando se precisa un multifocal. Además, en este año 2020, Stella Hinchuk está cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual. Retomamos a la pregunta muy acertada, según tus palabras, de nuestro compañero Pablo. Tuve que interrumpirte la respuesta, perdón. No pasa nada. Muy acertada porque, bueno, los temas de presupuesto, sí, la Fiscalía viene trabajando con los magros recursos que tiene, específicamente en lo que hace atención a víctimas y testigos. Tuvimos un presupuesto asignado para la contratación de los técnicos, que son psicólogos y trabajadores sociales, y específicamente para el tema de las medidas de protección, en esto que yo decía del trabajo interinstitucional. Las prestaciones de salud corresponden a la salud, las de vivienda a vivienda, y hemos tenido que la propia Fiscalía tener recursos asignados específicos que han variado a lo largo de estos 2 años para medidas de contingencia cuando hay que trasladar a los testigos a un lugar seguro, que eso implica alimentación, implica productos de higiene, implica contención psicológica cotidiana de parte del equipo, ¿no? Entonces sí, el presupuesto claramente es un punto central que creo que hoy, aparte, después de 2 años y medio, tenemos evidencia de los resultados, ¿no? Y creo que es responsabilidad de un gestor en la administración pública que cuando dice que se necesita más presupuesto, que se necesita un presupuesto específico, esté basado en la evidencia del resultado, ¿no? Bien. Pero querías hacer una pregunta. Sí, hoy usted mencionaba más temprano la cantidad de organismos que trabajan en esto. Por supuesto que no todos los involucrados manejan la misma cantidad de información. Cuando se visualiza la confidencialidad que rodea un caso de estas características, ¿la mayor amenaza está fuera del sistema o está dentro del propio sistema? Yo le diría que está sobre todo en cuando los operadores de los distintos sistemas no tenemos claridad en la importancia de la amenaza que tienen estas personas, ¿no? Y del impacto emocional en las personas, pero sobre todo en el sistema de justicia. Cada caso en el que acertamos o fallamos protegiendo y que la persona pueda acceder a la justicia y se disminuya la impunidad, es un caso que repercute en la sociedad y en la confianza que todos tenemos. Entonces, creo que si existen fallas, tienen que ver muchas veces más con lo que los operadores tenemos como instrumentos y no solo asignarlo como a veces se dice, bueno, es porque no hay recursos. Yo creo que con los recursos magros que hemos tenido se ha podido avanzar. No, o peor, que se deduzca que puede haber filtraciones o corrupción, ¿no? Claro, sí, eso bueno, preguntar si siempre hablamos de buena voluntad o entender fallas o también... Cuando pasan esas cosas, creo que también los funcionarios que trabajamos en esto tenemos que poder denunciar cuando las cosas no funcionan y se tienen que seguir las medidas administrativas que correspondan. Bien. En estos casos, más grave que en cualquier otro, ¿no? ¿Y eso ha sucedido en estos años? Sí, cuando sucede que cuando hay información que se maneja que no es de manera adecuada, se siguen las vías administrativas correspondientes, ¿no? Bien. ¿Podemos movernos hacia los otros mecanismos que aplican, por ejemplo, para lo que son los delitos sexuales, que además en estos últimos tiempos pareciera que han brotado más que nunca? Concretamente la Operación Océano, que además tiene ese concepto de declarada de reservada, que ha generado también mucha polémica, porque a nadie le queda muy claro si la reserva va por el lado de la protección de las víctimas o la protección de la reputación de los imputados, ¿no? Entonces, bueno, específicamente sobre el caso que está en investigación no voy a hablar, lo que sí voy a tomarlo como ejemplo quizás como para... exacto. Yo hoy decía al principio, y justamente tú ahora traías esto del brote de los casos. Creo que tenemos que poder analizar y sincerarnos como sociedad que en realidad los casos de violencia sexual hacia niños, adolescentes y mujeres es de los secretos que bien hemos sabido guardar quizás como sociedad. El problema estaba ahí, latente. El año pasado hubieron 89 adolescentes que quedaron embarazadas, menores de 15 años, donde muchas de esas situaciones son situaciones de abuso. ¿Por qué el brote? También porque este código permite que sea pública la información de las imputaciones y las investigaciones. En el acierto y en el error
pero es público y se conoce lo que pasa, ¿no? Los que trabajamos hace muchos años en estos temas de violencia sabemos que muchas veces se presentaba una denuncia, pasaban muchos años, no sabíamos qué pasaba porque el propio sistema tenía esas características. Hoy tiene estas otras características. Y en lo que quiero hacer muchísimo énfasis es: el nuevo código establece que la Fiscalía, además de perseguir el delito y imputar a los responsables, tiene la responsabilidad de atender y proteger a las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el minuto 1, y las víctimas de delitos sexuales son una de nuestras prioridades, los técnicos de la unidad de víctimas, que son psicólogos y trabajadores sociales, junto con el equipo fiscal, hacen la atención de las víctimas durante todo el proceso. Y a medida que van evaluando el grado de afectación, el grado de riesgo de las víctimas y el grado de vulnerabilidades previas que esto afectó, es que coordinan con otros organismos. Eso explicaría por qué, porque algo que también llamó la atención es cuando aparece la primera tanda de 5 imputados, que salieron y circularon los nombres, no había declaración de reserva. Vino la declaración de reserva cuando vino la siguiente tanda de imputados. Entonces, claro, no es maldad que uno sea perspicaz y empiece a pensar, bueno, a ver, ¿esto por dónde viene? Ahora que usted explica esto, entiendo. El escenario en cuanto a qué tan amplio estaba dándose este delito, ¿no? ¿Qué magnitud? Bueno, aparece la necesidad de que haya que protegerlas. En este caso concreto, la fiscal, voy a repetir lo que ha dicho la fiscal Viera, que en realidad acá hay una clara intención y además la responsabilidad de la Fiscalía en proteger a las víctimas, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención cuando a veces uno escucha como, bueno, la Fiscalía obliga a las víctimas a ir a la Fiscalía, la Fiscalía obliga a que las víctimas declaren. La Fiscalía tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de las víctimas a participar. Y voy a poner... Que no significa la obligación, es justamente el derecho a. Es el derecho a, ¿no? El derecho que muchas veces reclamamos. La justicia no escucha, la justicia trata mal a las víctimas. Bueno, hoy tenemos el instrumento y la posibilidad de reclamar que eso suceda. Niños, voy a poner 2 ejemplos. Un niño de 11 años que le dice a su psicóloga que quiere, porque escucha en la tele un caso de abuso, dice que quiere contarle a un juez, para el niño la figura de la justicia era el juez, lo que a él le había pasado, porque él no quería que le pasara a otros niños. Alguien podría recomendarle a la mamá o decirle al niño, no vayas porque la justicia te va a revictimizar. Mi respuesta es, la obligación que tiene la Fiscalía y la Unidad de Víctimas es que se den todas las prácticas para que ese niño acceda a la justicia con todas las garantías y no para que se lo revictimice. Que ese preconcepto está dado porque muchas veces en la justicia existieron prácticas revictimizantes, sí, como las existen en la salud, como las existen en otras instituciones. Lo que tenemos que trabajar es no que las víctimas no accedan a la justicia, sino mejorar esas prácticas para que sí accedan. Bueno, tal vez eso pueda, que se ha avanzado algo al menos en ese sentido, tal vez pueda estar también detrás de esto que uno visualiza como el brote o las denuncias de violencia doméstica. En algo se tiene que haber avanzado que te impulsa a que denuncies, que otrora era más temor que otra cosa, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante ahora que ya ha pasado un tiempo escuchar, por ejemplo, mamás o familiares o amigas que les dicen quiero que vayas a hablar con la unidad de víctimas o quiero que vayas a hablar a la fiscalía porque la fiscal me escuchó, porque me trataron bien, porque me entendió lo que le estaba diciendo, o porque a veces aún en el desacuerdo de la estrategia de investigación que tenga la fiscal, o porque pidió una pericia o porque hizo otra cosa, pero tuvo un espacio para que alguien le explicara por qué se pasaba eso, ¿no? Y lo mismo la atención que hace la unidad, por ejemplo, hay un teléfono de 24 horas, un teléfono de guardia, 24 horas atendido por los técnicos, hay entrevistas que se han hecho en domicilio con las víctimas para que no vayan a la sede fiscal. Ese apoyo hace que las víctimas puedan acceder a declarar de la mejor manera. Y ese, vuelvo a repetir, es un derecho, ¿no? Bien. Última, Marta. Yo quería rescatar una actuación que vi, es el apoyo que le hacen a la víctima a través de los técnicos durante todo el proceso. No solo en las instancias en que tiene que ir a declarar, sino en el después.
¿están pudiendo sostener eso o están teniendo problemas presupuestales para atender la multitud de casos? ¿En qué pensás? ¿En violencia de género puntualmente? En violencia o de en género qué? o en los delitos sexuales, porque muchas veces las personas no es que con 2, 3 consultas ya está pronta, hay que sostenerla en el proceso. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo están pudiendo manejar eso? Porque cada vez hay más casos y el número de técnicos es finito. Voy a separar en 3 partes. Una parte es que hay que poder separar lo que son los delitos de violencia basada en género y Sí, delitos sexuales en el ámbito doméstico y lo que tiene que ver con la trata y explotación sexual. Lo separo, ¿por qué? Porque los delitos que tienen que ver en el ámbito doméstico hay una red de servicios con los que podemos coordinar, que ya están instrumentados tanto por los prestadores de salud que todos tienen técnicos para trabajar con violencia de género, como el MIDES que también tiene el InMujeres Servicios. Ahí podemos coordinar con esos servicios. En lo que tiene que ver con trata y explotación sexual hay otras características de los servicios y son otras las características de la atención y protección que exige a la unidad de víctimas porque la organización criminal o la investigación criminal tiene otras características, ¿no? Nosotros, evidentemente, en este momento y a la luz de los resultados, si tenemos que proyectarnos como unidad, claramente necesitaríamos más técnicos, sobre todo en el interior del país, claro, para poder reforzar. Pensemos que las fiscalías especializadas en Montevideo se incrementaron porque se incrementó el número de denuncias. Nosotros creo que en eso, como bien decía Victoria, creo que hay que enfatizar que la gente denuncia más, incluso en la propia sede de fiscalía, porque también se siente contenida y en confianza para hacerlo. Entonces creo que ahí hay que apostar a que si la política pública quiere atacar también una pata que tiene que ver con el acceso a la justicia, es importante, ¿no? Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo, de verdad, por su tiempo y por venir a aclarar en la medida de lo posible, sin hablar de más, digamos, porque esto justamente estamos hablando de protección, de reservas, pero a esclarecer bastante el panorama. Bueno. Muchísimas gracias. Mariela entonces Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Gracias. Antes de cambiarle de tema, déjenme contarles que Beauty Planet